Ya estamos de regreso, doy la bienvenida en el estudio a nuestro neurólogo Jorge Salazar, con quien el día de hoy hablaremos de las enfermedades neurológicas en expresidentes. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Nidia, un gusto saludarte a ti, a todo el equipo y a la gente allá en sus casas. Pues hemos estado hablando, la semana pasada estuvimos hablando de una personalidad del mundo de la farándula que también tenía una enfermedad neurológica, que tiene una enfermedad neurológica. Hoy le toca a los expresidentes. Así es, humanos al fin, ¿verdad? Al fin y al cabo, claro que Todos sí. son susceptibles de enfermarse y los expresidentes pues no son la excepción. El tema de la salud de los expresidentes es un tema un tanto polémico. Sin embargo, a lo largo de la historia muchos de ellos han fallecido pues por diversas causas. Por ejemplo, se dice que Benito Juárez tuvo un infarto cardíaco, ¿no? No hay que olvidar que Benito Juárez pues era trabajó de hecho en La Habana, trabajó también en Luisiana y pues el tabaco era una de sus aficiones, ¿no? De sus aficiones, entonces se cree y está muy bien descrito su fallecimiento, ¿verdad? Que fue por un infarto cardiovascular. Pero hay muchos otros expresidentes que tuvieron enfermedades neurológicas y que fueron la causa de su deceso, también relacionada con el tema del tabaquismo y con otros temas, ¿no? Como la hipertensión, etc. Uno de ellos fue el expresidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt, que fue el presidente que llevó a los Estados Unidos a participar en la Segunda Guerra Mundial. Él siempre aparece en su sillita de ruedas, si se fijan en las fotos, ¿no? Roosevelt padecía de una enfermedad que era la poliomielitis. Él tenía secuelas de la poliomielitis y muchos de ustedes se preguntarán, bueno, pues ¿qué es la poliomielitis, no? Pues la poliomielitis es una neuropatía, es decir, es una enfermedad que va a afectar los nervios, pero no los nervios en cuanto a ansiedad o depresión, los nervios, es decir, estos pequeños cables que van de la médula espinal a las extremidades y que por diferentes motivos, generalmente es una infección viral, pues se produce una inflamación y destrucción de estos nervios y que puede dejar como secuelas precisamente la parálisis muscular. Y está descrito que Roosevelt, por ahí del año de 1921, entra a nadar con sus hijos, en la noche tiene un cuadro de fiebre y a la mañana siguiente empieza a perder la fuerza en las piernas, ¿no? Hasta que queda totalmente en silla de ruedas, pero esto fue algo que estimuló mucho a la sociedad estadounidense a buscar una vacuna, ¿no? O a establecer campañas contra la polio, que en México la campaña de vacunación contra la polio ha sido muy exitosa, ¿no? Sin embargo, todavía nos toca ver, bueno, yo en lo personal conozco a 2 médicos que tienen secuelas de poliomielitis, o sea que hasta no hace muchos años era un problema de salud pública que hoy afortunadamente pues ya no tenemos. Roosevelt fallece, por cierto, no por la polio, sino por un infarto cerebrovascular, un derrame cerebral, siendo presidente en funciones. Pero podemos seguir con otros expresidentes, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, tenemos el caso del primer presidente de la República Mexicana, que es considerado Guadalupe Victoria, que no era su nombre real. Su nombre real era José Miguel Félix, pero bueno, se denominó Guadalupe Victoria, ¿no? En honor a la Virgen de Guadalupe y al éxito que tuvieron los insurgentes en la lucha por la independencia. Pues resulta que Guadalupe Victoria, una buena parte de su lucha la llevó a cabo en la sierra, ¿verdad? En cuevas, y se cree que podría haber contraído alguna enfermedad que afectara el sistema nervioso, no está demostrado, pero lo que sí se sabe, y hay descripciones, es que Guadalupe Victoria era epiléptico, era una persona que tenía ataques epilépticos, y de hecho el día de su fallecimiento, él fallece en Veracruz, en el fuerte de Perote, fallece a consecuencia de una crisis convulsiva que duró más tiempo del habitual. Y bueno, pues de alguna manera cambiar un poquito el mito que hay en torno a la epilepsia, porque a veces se piensa que el que es epiléptico tiene retraso mental o tiene una discapacidad mental severa. Sí es cierto que hay casos en los que hay un daño neurológico muy severo, en donde pueden estar comprometidas las funciones mentales, pero afortunadamente no son la mayoría de los casos. En general se puede decir que los epilépticos, cuando reciben un tratamiento oportuno,
pueden llevar una calidad de vida muy buena, ¿no? Incluso pues desempeñarse laboralmente. Aprovechando que toca el tema, doctor, para quienes presencien un ataque epiléptico y quieran ayudar a la persona que lo está teniendo, ¿uno qué puede o tiene que hacer? Lo primero es conservar la calma. Segundo, hay que tomar en cuenta que la mayoría de las crisis convulsivas tónico-clónicas, que son la forma que habitualmente la gente reconoce, suelen autolimitarse en el plazo de 2 a 3 minutos. Entonces hay que suavizar la caída, eliminar cualquier objeto con el que puedan golpearse, ¿verdad? No introducir objetos a la boca. Esto antiguamente se recomendaba, pero luego se vio que traía más complicaciones, ¿no? Porque muchas veces por lo fuerte las contracciones dañaban el paño o el palillo que le ponían en la boca y lastimaban más al paciente o asfixiaban al paciente. Entonces en general no se recomienda introducir objetos a la boca y llevar al paciente pues al centro de salud más cercano que tengamos. Quizás hoy en día con los avances tecnológicos a nosotros como médicos nos pueda ser útil grabar con su celular, ¿verdad?, el tipo de crisis, porque hay otros padecimientos que pueden confundirse con crisis convulsivas, ¿no? Okay. Entonces eso puede sernos útil a nosotros como médicos para saber pues qué está presentando el paciente. Y ya que haya dejado de convulsionar hay que poner de lado al paciente, ya que puede vomitar en ocasiones, pero no introducir objetos a la boca, eso es muy importante, correcto, ¿no? Como medidas de primeros auxilios. Sí, aprovechando que ya había tocado el tema, ¿no? Claro. Para quien le toque, pues... Nadie está exento de presenciar a alguien y dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Exacto. Y bueno, y además, ¿qué otro expresidente? Bueno, hay otros expresidentes, por ejemplo, el famoso Quince Uñas o Antonio López de Santana, expresidente polémico de la República Mexicana, ¿verdad? Bueno, pues el general Antonio López de Santana, defendiendo el puerto de Veracruz de la invasión contra los franceses, le amputan la pierna izquierda por debajo de la rodilla y uno de los dedos. En realidad no era el 15 uñas, era el 14 uñas. Padecía de dolor del miembro fantasma. ¿Y qué es esto, verdad? Se quejaba de dolor en la pierna que le habían amputado. Como si todavía, pero era una sensación y una experiencia sumamente dolorosa. Y este dolor del miembro fantasma, pues tiene lugar debido a una serie de cambios a nivel cerebral. Resulta que todas las extremidades tienen una representación en la corteza cerebral, que es la superficie del cerebro. Cuando hay una amputación, hay una reorganización en esta representación y los pacientes pueden traer como consecuencia de estos cambios, de esta plasticidad neuronal, sensaciones anormales, ¿no? O incluso sentir que tienen todavía la extremidad, y una de esas sensaciones es el dolor. Y bueno, hay descripciones de los dolores tan intensos que tuvo don Antonio López de Santana, ¿no? Que fallece pues de otras causas, pero en general padeció un buen tramo de su vida, ¿verdad?, de este dolor del miembro fantasma o dolor neuropático. Y hay otros expresidentes, por ejemplo, el presidente Adolfo López Mateos, que está descrito que padecía de migrañas, ¿no?, de cefaleas, y tomaba con frecuencia ácido acetil salicílico, cuyo nombre comercial mucha gente conoce, para paliar estos dolores de cabeza. Sin embargo, finalmente, pues por los avances, le hacen una serie de estudios y documentan que presenta de 6 a 7 aneurismas cerebrales. Los aneurismas son malformaciones de las arterias cerebrales que pueden traer como consecuencia que éstas se rompan, sangren y puedan matar al paciente. Y finalmente el paciente pues fallece de un derrame cerebral. Y esto es algo que poca gente conoce, pero es muy importante que cuando alguien tenga dolores de cabeza, sí, que no lo se revise, ¿verdad? Acuda con su médico para una revisión exhaustiva, porque a veces puede ser señal de algo más grave. Generalmente no lo es, pero pueden haber complicaciones graves, ¿verdad? Meningitis, derrames, etcétera. Es correcto, doctor. Pues la verdad es un tema muy interesante y como lo dijo usted al principio, al fin y al cabo son seres humanos también, pero fueron seres humanos. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Nos vemos la siguiente semana. Nos vemos la próxima semana. Mucho gusto. Vamos a un corte comercial, es muy breve, ya volvemos, no le cambie.